Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sociedad Transparente. Hace algunos días, en la sede de la Cámara de Diputados, se realizó el seminario Retos y Perspectivas Legales en materia de protección de datos personales que organizó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. En este encuentro se presentaron diversos debates sobre los alcances que debe contener una ley que garantice a los ciudadanos que los datos personales en posesión de particulares esté protegido. Dada la importancia de las ponencias, en este programa Sociedad Transparente les proyectaremos la primera de 3 mesas de trabajo para que conozcamos juntos las diferentes posturas de académicos, empresarios, funcionarios públicos y diputados que se han dado a la tarea de impulsar una iniciativa de Ley Federal de Protección de Datos Personales. Este día proyectaremos la primera mesa que tiene que ver sobre los alcances de las reformas a los artículos 16 y 73 constitucionales en materia de protección de datos personales. Acompáñenos. Durante la realización del seminario Retos y Perspectivas Legales en materia de protección de datos personales, que se desarrolló en el Salón Legisladores de la Cámara de Diputados, la presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Jacqueline Pechard, afirmó que la privacidad es uno de los derechos humanos fundamentales y la protección de los datos personales constituye uno de los elementos esenciales de la privacidad. La realización de este seminario refleja el compromiso de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados por fomentar un debate amplio y responsable que le permita llegarse de la mayor cantidad de insumos sobre las discusiones teóricas, las experiencias nacionales e internacionales, sus implicaciones y consecuencias para nutrir el trabajo legislativo a fin de regular este trascendental derecho a la protección de los datos personales. La privacidad es un derecho fundamental consagrado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que forma parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este derecho ha florecido en los últimos 30 años como producto de los avances tecnológicos y científicos que han traído como consecuencia el uso intensivo de la información sobre las personas. De este surge una prerrogativa que dota al individuo del poder para disponer de su propia información y decidir quién, cómo y cuándo y para qué se utilizará dicha información. Prácticamente no existe actividad humana en nuestro mundo globalizado que no requiera de información de las personas. Nuestros datos nos identifican y nos diferencian también del resto de la población y nos permiten acceder a bienes y servicios, pero también a cumplir con las leyes. La extensión y diversidad de los medios de comunicación nos han llevado a que los gobiernos y las entidades privadas acumulen y transmitan datos personales para distintos fines. Y para ello, los estados están obligados a tomar medidas para asegurar el flujo de la información a la vez que para proteger la privacidad de las personas. Y esto no puede mantenerse en el ámbito doméstico, sino que tiene que ampliarse al terreno de la cooperación internacional debido a que la transferencia de datos va más allá de las fronteras geográficamente determinadas. Es por ello que la obtención, manejo y tratamiento de los datos requieren ser regulados bajo estándares internacionales que permitan garantizar a las personas la confidencialidad y la seguridad de su información personal y al mismo tiempo potenciar las capacidades competitivas y comerciales del país a través de una adecuada y ágil transmisión de información. Al término de esta exposición, habló el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Javier Corral, sobre los alcances de este foro en el que se analizaron los diseños legales e institucionales que se requieren para desplegar el derecho a la protección de los datos personales. Este encuentro y los resultados que de aquí se deriven servirá, estoy absolutamente seguro de ello, para fortalecer la voluntad y el criterio de los legisladores para dotar a los mexicanos de mecanismos que les garanticen la privacidad de la información que contiene datos personales y que solo deben ser usados, insisto, para los fines para los que fueron proporcionados. En la mesa directiva de la Comisión de Gobernación
analizamos la pertinencia de convocar conjuntamente con el IFAI y el ITAM a este encuentro. Porque la Comisión de Gobernación está comprometida con el derecho a la información y por ello, en la protección de los datos personales en manos de quien los posea, entidades públicas o privadas. Este derecho de tercera generación, reconocido a partir de los avances tecnológicos que permiten el uso, conservación y transmisión de información personal para diversos fines y que debe ser, además de reconocido, protegido a través de ordenamientos legales a fin de generar mecanismos que permitan que las personas titulares de la información puedan acceder a ellos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su utilización, con las excepciones de interés público que marquen las leyes. Por ello, se denominan los llamados derechos ARCO, de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición. Gracias a la reforma constitucional, insisto, del artículo 6º, la fracción segunda. Ahí quedó establecido que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Es por ello que es responsabilidad de este Congreso dotar a nuestra Constitución de instrumentos jurídicos que permita que esa voluntad expresada en nuestra Carta Magna tenga posibilidad de ser operativa en beneficio de la sociedad. En la primera mesa de trabajo del foro denominado Retos y Perspectivas Legales en materia de protección de datos personales, el investigador Miguel Carbonell resumió los retos de una ley secundaria en la materia para reglamentar este derecho. El mandato principal es hoy legislar. Y para poder cumplir con ese mandato, para poder acatar la Constitución y no violarla, creo que tenemos enfrente 4 distintos retos. El primero de ellos, y en esto obviamente pues empato en buena medida con lo que ya dijo Jorge. El primer reto es definir el objeto. Este foro trata sobre protección de datos personales y a ello se refiere el párrafo segundo del artículo 16. Pero yo creo que este párrafo segundo tiene que ser leído en conjunto con la fracción segunda del párrafo segundo del sexto. Y en el párrafo segundo del sexto aparece, en efecto, dato personal, pero aparece una noción adicional que creo que también tiene un grado importante de complejidad, que es el concepto de vida privada. Puede ser que lo leamos como un límite al acceso a la información, es cierto, en una lectura puramente constitucional, pero si ampliamos un poco la mirada y lo abrimos a los tratados internacionales y al derecho internacional de los derechos humanos, veremos que en sí mismo el derecho a la vida privada o el derecho a la privacidad o el derecho a la intimidad, como se suele llamar, es también un derecho fundamental. Y yo creo que si vamos a legislar en este tema, pues me parece que la mejor solución sería una solución legislativamente generosa, para no quedarnos en el puro tema de por sí sustantivo y de por sí importante de procesamiento, rectificación, cancelación de dato personal, sistemas automatizados. Esto está muy bien, pero hay un derecho a la intimidad y hay un derecho a la vida privada que me parece además que es la otra cara de la medalla del derecho de acceso a la información. Esto es aquella vieja regla tan bien enunciada por Norberto Bobbio de que en una democracia lo público debe ser público, y perdón por la verdad de perogrullo, pero lo privado debe ser privado. Y también necesitamos protegerlo legislativamente. Por supuesto, quienes llevamos ya un tiempo en estos temas de transparencia, pues todo el tiempo estamos repitiendo la necesidad de la transparencia, lo importante del acceso a la información, lo mucho que aporta a la democracia mexicana que tengamos leyes en esta materia y todo. Bueno, y está muy bien y tenemos que decirlo sin tregua. Pero la otra cara es igualmente importante. Tenemos un derecho a la vida privada, tenemos un derecho a la intimidad y también creo que debe ser legislado. Segundo reto, este sería el primero, definir el objeto. Segundo reto,